Este video se basa en gran medida en mis experiencias en varios oasis de Arabia Saudita y del Sahara, particularmente en el escudo cristalino de Arabia, en la región costera del Golfo Pérsico, algunas zonas adyacentes al Valle del Nilo en Egipto, Sudán y Níger, y en los desiertos de Tenger y Gobi en la Mongolia interior en China, y debe considerarse como una introducción a esta temática compleja y multicultural. Los oasis, que son zonas relativamente limitadas en extensión superficial, que se sitúan en gran medida en los grandes desiertos, como el Sahara, el desierto árabe, principalmente el Rub al-Khali, o el desierto de Gobi, resultan de la combinación de dos factores. Uno de ellos natural, la presencia de manantiales o aguas subterráneas accesibles desde la superficie, y por otro lado, ciertas comunidades humanas establecidas en el lugar, con culturas y tecnologías, a veces muy antiguas, adecuadas para aprovecharlas. Generalmente estas zonas de alumbramiento de aguas se ubican en franjas de transición, desde tierras altas, a menudo montañosas, de donde provienen los escurrimientos superficiales o donde se recargan los acuíferos, a zonas más bajas, en donde las napas se acercan a la superficie o en algunos casos afloran, produciéndose descargas de agua en los piedemontes montañosos o en las rupturas de pendiente. En muchos casos se trata de depresiones, mayormente sin salida al mar, lo que se llaman endorreicas, hacia donde fluyen las aguas subterráneas, acercándose a la superficie o manando en los bordes de las depresiones. En ese lugar, las aguas pueden ser utilizadas por las comunidades humanas mediante pozos o bombeo, tanto para consumo como para irrigación. Cuando estos oasis están relacionados con depresiones, es común que las depresiones, evolucionen hasta transformarse en lagunas salobres o saladas e incluso sabjas. Aclaro que los sabjas son generalmente llanuras arenosas y húmedas con cristales de sal que se disuelven o vuelven a formar cuando cíclicamente se inundan o se secan. En estos lugares, tanto en los bordes de las depresiones como en los piedemontes montañosos, tiende a producirse una intersección entre el nivel de la napa y la superficie del terreno. Esa intersección puede no llegar a producirse debido a que a medida que la napa se aproxima a la superficie, pueden desarrollarse procesos evaporativos frecuentemente vinculados a la presencia de plantas freatófitas, o sea, con raíces profundas, ya sean naturales o plantadas, o debidas a la extracción humana. Esta franja de transición puede darse en el borde de los macizos montañosos, asociadas a cursos de agua que fluyen esporádicamente de la montaña y que reciben el nombre de wadis. En ellos, como decía, el caudal superficial es temporario y muy poco frecuente. Por ejemplo, una vez cada 10 años o más. En ese momento se recargan los acuíferos en los cursos inferiores de los wadis, que generalmente son longitudinales, preferentemente en los lugares en donde las napas son más accesibles y allí se establecen las poblaciones. Es el caso del Wadi Tazlith, en las pendientes orientales del escudo cristalino de Arabia Saudita. En Wadi Tazlith, que fue una zona donde yo estuve trabajando varios meses,
supervisando perforaciones, fluye una vez cada 5 o 10 años y en el camino recarga el acuífero. Va perdiendo caudal y ni siquiera llega a desembocar en el wadi principal que se llama Wadi Dawasir, que solo recibe agua cada 30 o 50 años, pero que también contiene un oasis longitudinal, el oasis de Wadi Dawasir, que llega hasta el final de su curso inferior, donde se transforma en un abanico aluvial y luego se une al gigantesco desierto de arena del Rub al Khali. En otros casos, las pendientes generales regionales descienden hacia las zonas bajas costeras y en posiciones más o menos cercanas a las franjas litorales, las napas se acercan a la superficie y permiten excavar pozos, como es el caso de Jabrin, en el este de la península árabe, lugar donde yo también realicé algunos trabajos hace unos cuantos años. Este oasis, que está separado de la costa por un campo dunar llamado Jafura, está alimentado por pozos excavados a profundidades relativamente someras y es una de las principales bases de los beduinos de la tribu Al-Murra, también llamados los nómades de los nómades, en un famoso libro de Donald Cole. En Arabia, más hacia la costa, los oasis se alimentan de un acuífero calcáreo llamado Umerraduma. En el Sahara hay también numerosos oasis que se relacionan con el descenso de la superficie que se acerca o intersecta a la napa en ciertas depresiones. Es el caso del oasis de Alawenat, en Libia, cerca de la frontera con Argelia. Es un oasis remoto y aislado que se encuentra al pie de las montañas Alacacús. Las corrientes muy esporádicas que bajan de la sierra se recargan en los acuíferos locales que son aprovechados por los pozos de Alawenat, que tiene unos 500 habitantes y está habitada por tuaregs. Probablemente había manantiales más permanentes que permitieron que se establecieran comunidades antiguas de las cuales hay algunas expresiones arqueológicas. Otro oasis remoto se encuentra en Níger, en la localidad de Yadó, que es una comuna rural de la región de Agadez. Se encuentra en los bordes de una meseta desde donde bajan muy esporádicamente escurrimientos que recargan un acuífero periférico. La desertificación que se ha producido en la región lleva a que los pozos son muy poco productivos. Yadó tiene unos 1.500 habitantes. Fue una localidad próspera en tiempos medievales, de la cual quedan restos de construcciones. Actualmente hay palmares datileros que son aprovechados por nómades tubú. En Egipto hay varios oasis que son muy ilustrativos de estos procesos, como sucede en Siwa, Dakhla y Fayum. El oasis de Siwa, por ejemplo, en el desierto noroccidental de Egipto, tiene 80 kilómetros cuadrados y 25.000 habitantes. En el fondo de la depresión, situada a 19 metros por debajo del nivel del mar, hay un lago salado llamado también Siwa. Por su parte, el oasis de Dakhla es uno de los 7 oasis del desierto occidental de Egipto, aproximadamente 80 kilómetros de largo de este a oeste y 25 de ancho de norte a sur. El oasis de Dakhla, que constituyó una comunidad muy próspera en tiempos faraónicos, se encuentra a 350 kilómetros al oeste del río Nilo. En Dakhla se ha desarrollado un complejo de oasis alrededor de depresiones en el desierto que ocupan unos 1.500 kilómetros cuadrados con 75.000 habitantes, denominados el Qasar, Mut y Asbet Tulaila. En el oasis hay lagos asociados a la irrigación de los cultivos que tienen aguas salobres. En Egipto, algunos oasis se dan en depresiones vinculadas al valle del río Nilo, como es el caso del oasis de Fayum, que es una depresión inmediatamente al oeste del río, con una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados. El suelo de la cuenca comprende campos que son regados por un canal excavado que proviene del Nilo, el Bahr Youssef. El Bahr Youssef proporciona riego en una rica tierra agrícola en la cuenca de Fayum, que desemboca en el gran lago Birket Karun
que era de agua dulce, pero que hoy es un lago salado. Por su parte, en Mongolia Interior, en China, la zona desértica de Gobi, estas intersecciones o aproximaciones de la superficie del terreno a la napa, que también existen en varios lugares, en la ribera septentrional del río Amarillo o Guangzhou, han sido objeto del desarrollo de proyectos agrícolas de irrigación, como ocurre en el oasis de Yaoba, al oeste de las montañas de Helan, en el desierto de Tenggere. Ese fenómeno se da también en varios oasis, en los afloramientos de napas, que descienden desde el norte al valle del río Amarillo.